Hola amigos, les damos la bienvenida a un video más aquí en el canal de su grupo Historia y Leyendas de Culiacán, en el cual pronto llegaremos a los 1000 suscriptores, número que queremos celebrar complaciendo a nuestros seguidores con un video especial que puede ser sobre vida y obra del Padre Barraza, la construcción del Puente Cañedo o leyendas del Panteón San Juan. El tema que más comentarios tenga hasta que lleguemos a la cifra indicada será el que subamos. Por lo pronto, los invitamos a que disfruten de esta narración sobre un diálogo que sostuve en el billar de la colonia con Chalano, un amigo ya mayor y que en santa gloria esté, por allá en los años 90. Dicho diálogo fue sobre una epidemia que invadió a Sinaloa y que la gente la llamó la fiebre con bolas. Así que sin más que decir, vamos al intro y al video y que lo disfruten. Oye Chalano, le pregunté a mi amigo cierto domingo, mientras esperábamos que se desocupara una mesa de billar, ¿qué enfermedades había antes que fueran batallosas? Uy, cállate los ojos, profesor. Había muchas, un chingo, y todas muy maldosas. Y no nomás de personas, también había de animales y de plantas. Y no nomás enfermedades, había epidemias muy peligrosas. Estábamos jodidos, profesor. Ahí sí, para que veas. Estábamos tan jodidos que los plebes hasta de sarampión se morían. Pero hay una cosa, casi todas las enfermedades las conocíamos y las tratábamos con hierbas o con medicinas, que es lo mismo, porque las medicinas las sacan de las hierbas. Pero mira, me contaba mi padre, que en gloria esté, que hubo una pinche que casi acaba con toditito Sinaloa, yo creo. La llamaban fiebre con bolas. Y esa enfermedad no se conocía por acá. Ni había remedio, ni medicinas tampoco. El enfermo se moría, y los que lo tocaban se contagiaban, y también se lo llevaba la porra. Con decirte que se tenía que quemar todo lo que tocaba el enfermo. Su cuerpo, su ropa, su casa, todo. Porque en las cosas quedaba el mal. Ah, caray, Chalano, ¿está carajo? Sí está. Bueno, estuvo, porque ni a mí me tocó, pero a mi padre sí. A él lo contrataron para que trabajara en eso de limpiar y quemar casas y enterrar cuerpos. Por eso sabía toda la ancheta. Puta, Chalano, ¿y por qué agarró esa chamba tan peligrosa? Pues mi padre, que en gloria esté, era muy entrón, a nada le sacaba. Y cuando le ofrecieron ese trabajo, lueguito levantó la mano. No fue engañado ni nada. Él levantó la mano porque la paga era muy buena. 10 pesos diarios, y casa y comida. Ah, ¿se tenía que quedar en Culiacán? No, que Culiacán ni que nada. Eso está aquí. El trabajo era en Mazatlán. Ahí fue en donde empezó todo. Decía mi padre que todo había empezado con un chileno que fue contaminando todo. Como nadie sabía qué tenía, y él iba casi cayéndose, pues la gente se acomedía a sostenerlo y se contaminó. Y en un ratito, todo el puerto estaba contaminado. Y les empezaron a salir unas bolas dolorosas en el cuello, en las axilas y cerca de los gumaros, acompañadas de unos calenturones, y por eso le llamaban así, fiebre con bolas. Y todo el que se contagiaba se moría. Y contaba que las primeras en morir del mal fueron unas gentes que vivían en unas casas de madera, conocidas por Cuartos La Madrid, que estaban cerca del cuartel Cuarto, y esas casas fueron las primeras en ser quemadas de todo a todo. Así que fue un chileno el que trajo la enfermedad. Bueno, se decía al principio, y a lo mejor sí, pero también se decía que pudieron haber sido unas ratas pestíferas que llegaron en un barco llamado Curazao, pero como haya sido, la enfermedad ya estaba ahí y costó muchas vidas.
¿Y tu papá, Chalano, no se contagió? No, profesor, mi papá era muy vivo. Desde que se fue, se envijó todo de manteca de cochi, pero todo, desde la cabeza hasta los pies, y la nariz y las orejas se las tapaba con unos trapitos que mojaba en vinagre, y las manos, que eran las que más usaba para mover las cosas o cargar los muertos, en lugar de lavárselas, se las orinaba, porque la orina mata todo. Y no, pues qué enfermedad le iba a entrar, se andaba pero protegido. Y fíjate, profesor, que hasta la fecha los ladrilleros, cuando desorillan los tabiques, se lavan las manos con orina, y eso mata toda infección y todo, y deja las manos suavecitas, no se les parten, y eso lo trajo mi padre desde entonces. Pero con orina, Chalano, ¿sí? ¿Qué tiene? Es orina de uno mismo, no de un extraño. ¿Entonces ganó buena lana tu papá, Chalano? Pues sí, porque se estuvo 8 meses allá, más de 8 meses, casi 9, y cuando volvió, compró el terreno de 30 metros de frente por 50 de fondo, construyó los cuartos y la cocina, y todavía le quedó un guardadito. Y sí, porque yo calculo que de allá se trajo como 3,000 pesos, de aquellos pesos. Ahora aquí, ¿sabes a cómo compró el metro? A 20 centavos, y lo compró caro, porque estaba a línea del camino. Más para adentro, hasta en 10 centavos te lo vendían. Y los tabicones, pues él mismo los hizo. Él tenía centavos, pero nunca supimos cuántos. Pues vaya que le fue bien. Pues a él sí, pero hubo otros, muchos que se contagiaron y se murieron. Y mi padre les decía que se embarraran manteca. Hubo como unos 2 o 3 que le hicieron caso y la libraron, pero la mayoría se reían de él. Y hasta le decían el rancio, porque la manteca saca un olor así a rancio, pero él sabía lo que hacía. ¿Y cómo supo él eso, Chalano? ¿Lo de la manteca? Sí, se lo enseñó mi abuelo, su papá de él, profesor. En el rancho de donde vivían había muchos zorrillos. Esos son muy dañinos para las siembras. Se comen las raíces de las plantas y las echan a perder. Y esos animales se defienden orinando, así para arriba. Y hiede muy feo. Y en donde cae, ahí se queda el olor. No se quita. Y mi abuelo, buscando la forma de correrlos o matarlos, porque había muchos, un día que mató un coche y ahí andaba un zorrillo, por ahí molonqueando las hierbas, se le ocurrió embarrarse de manteca, se bichó y todo el cuerpo y los brazos y la cara y todo fue en puros calzones y un palo a perseguir al animal. Y sí lo orinó, pero como los orines cayeron sobre la manteca, nomás se bañó y no le quedó olor a nada, porque pues la manteca le tapa todos los poros y todo, ni por dónde entrar a nada. Lo que sí le quedó apestoso era el calzón, pero pues lo tiró y listo. Y lo de los orines también es de mi abuelo. Contaba mi padre que cuando mi abuelo iba a la leña, primero se orinaba las manos, dejaba que se le secaran y luego empezaba a cortarla. Y ni un callo ni nada tenían las manos. Y todo eso se lo heredó a mi padre. Ah, órale, pues qué bien, Chalano. Entonces lo vivillo ya era de familia. Sí, profesor, no es por nada, pero en la familia no hubo ni un tonto, al menos que yo me acuerde. Bueno, ¿y en qué año sería eso de la fiebre de bola, Chalano? Fue en 1902, profesor, a finales, porque decía mi padre que esa Navidad en el puerto no tuvo chiste. Todo estaba apagado y muertos por todos lados, casas quemadas. ¿Quién iba a tener ánimos de nada? Y lo peor era que no sabían ni cómo hacerle para curarla o alejarla. No, todos estaban tapados. Los mismos médicos no sabían qué era y muchos mejor corrieron. Se fueron de ahí porque pues no hallaban ni cómo ni con qué. ¿Y sabes, profesor? Mi padre admiraba mucho al gobernador Francisco Cañedo. Bueno, le creía toditito. Para él no había nadie como el gobernador, porque allá estaba. Fue exclusivamente a atender el problema y andaba por la calle junto con el presidente municipal, que entonces se le llamaba prefecto. Creo que se apellidaba Ortega, y pues ahí andaba Cañedo, viendo cómo estaba todo, y por eso mi padre le agarró ley, y decía que ese sí era hombre, porque otro en su lugar ni en Sinaloa se hubiera quedado, y él estaba ahí, al pendiente de todo, y hasta lo saludó de mano y lo palmeó en el hombro. Vamos, platicó con él, para que mejor me entiendas, y eso nunca se le olvidó a mi padre. No, que se le iba a olvidar.
Si después en donde quiera que lo veía lo saludaba, si no con la mano, con un gesto. ¿Y como cuántos muertos hubo, Chalano? Fueron muchísimos, y no nomás en Mazatlán, sino en otras partes del estado, porque eso se extendió, pero las autoridades no dijeron nada para no alarmar a la gente. Mi padre decía que también hubo muertitos en lugares serranos, como Guadalupe de los Reyes, El Salto y otros, pero de ahí, del merito Mazatlán, mi padre contó más de 600, y esos no más de los que él supo. ¿Pero qué pasó? Que los jefes dijeron que nomás habían sido 331 muertos y 145 curados. Y esas son purititas mentiras, profesor. No te lo puedo demostrar, pero sí te lo puedo jurar, que son mentiras. Claro que no les convenía decir la verdad, y menos porque había gente de todo el mundo viendo y estudiando aquello, porque recibieron ayuda de todas partes. Y cuando encontraron el mal, las vacunas las trajeron de Francia y otras que fabricaron en México. Pero había gente de Estados Unidos, de Japón y de Inglaterra. Eso contaba mi padre, que había científicos de todas partes, y él los vio bien, porque pues era de los que enterraba a los muertitos. ¿Cómo no iba a saber si ahí iba toda esa gente a asegurarse que los cuerpos quedaran bien profundos? ¿Y cómo los enterraban, Chalano? ¿Qué les ponían o qué onda? Pues según esto, los amortajaban con una sábana empapada con un líquido que llevaban los doctores, y se lo llevaban a un lugar lejos del puerto, como a unos 15 kilómetros, nomás para enterrarlos a ellos. Ahí no enterraban a nadie más. Hicieron un panteón especial, y sin cruces ni nada. Ah, bueno, pues ahí decía mi padre que los hoyos eran más profundos de lo normal, ya que cuando llegaban ellos con los cuerpos, que llevaban varios de una vez, ya había hoyos listos nomás para echarlos, y nomás los echaban y los cubrían con una capa de cal viva. Luego le echaban tierra y otra capa de cal, 2 capas de cal viva le echaban a cada muertito. Y lo mismo hacían con las ratas y animales que se morían, porque esa cosa no nomás mató gente. Decía mi padre que había un chingo, pero un chingo de ratas muertas por lo mismo, y perros también, y también los echaban en montón en una sábana, igual todo. ¿Tu papá llegó desde el principio? Casi. Él llegó a Mazatlán el 19 de diciembre, y cuando se dio a conocer esa cosa, había sido el 8, o sea, llegó 11 días después. Y lo duro, fueron 2 meses, y se acabó como a los 4, hasta por allá a mediados de marzo. Ah, caray, pues ¿qué no dijiste que tu padre estuvo como 9 meses por allá? Pues sí, porque ya que se terminó con los muertos, se dedicaron a limpiar todo, casas, drenajes, baldíos, todo. Fíjate, nomás de casas quemaron, según mi padre, más de 1000. ¡Epa, Chalano! Fregaron a la pobre gente. No, no fregaron nada. Pues no te digo que estaban bien vigilados. Les pagaron todo. A unos les repusieron su casita y a otros de plano se las pagaron. Hacían cuenta de lo que habían perdido y así se lo pagaban. A los ricos y comerciantes se les exigió que cooperaran, y los gobiernos de ahí, de aquí y del país también cada uno ayudaron y se les pagó todo. Sí, señor. Y mi padre se vino cuando ya los doctores le dijeron que no los ocupaban, porque eran varios, la mayor parte era de allá. De aquí fueron 3, uno se murió y el otro se contagió, pero sobrevivió. Y mira, él conoció a una señora que se curó solita. Platicaba que había una señora ahí en una colonia en que todos estaban infectados, y nomás ella se salvó con sus propios remedios. Sabrá Dios qué se tomaba o se ponía, pero mi padre decía que sí se había salvado. Nomás no me preguntes el nombre de ella, porque no me lo sé o no me acuerdo. Estuvo difícil, profesor, muy difícil. Cuando recién llegó mi padre, decía que los enfermos se escondían, que no los hallara el gobierno porque iba y los encerraba, allá en la última parte de la isla de Piedra, y decían que ahí los dejaban morir de hambre, porque nadie se les acercaba. Entonces se escondían, pero eso era pura ignorancia de la gente amiedada, como estaba. Inventaba, o lo que escuchaba lo hacía más grande. Bueno, Chalano, ¿y esa fiebre de bolas? ¿Así quedó con ese nombre o tuvo otro? Pues así la conoció la gente, pero se llamó la peste bucólica o algo así. ¿No será bubónica?
también conocida como peste negra. Ándale, profesor, esa mera era.